Esas fueron las palabras mordaces de un presidente multimillonario, decidido a humillar a su exesposa frente a toda la compañía. La quería pequeña, rota, avergonzada, una sombra bajo su éxito. Y mientras la multitud susurraba y se burlaba, ella permaneció en silencio, soportándolo todo. Lo que él nunca supo fue que la mujer que intentaba deshonrar llevaba consigo una verdad lo suficientemente poderosa como para sacudir el suelo que pisaba. Una verdad que, al ser revelada, dejaría a toda la gala sin palabras. A veces, a quien intentas destruir es precisamente quien sostiene tu destino. A veces, la humillación es solo el comienzo de la gloria. Esta es la historia de una mujer desechada y el momento que convirtió el orgullo de un hombre en su caída. Y hoy la estoy contando yo. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Antes de empezar, tengo una pequeña pero sentida petición. Por favor, suscríbanse. Su apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. Cada vez que hacen clic en ese botón, nos están ayudando a compartir voces que de otro modo serían olvidadas en historias que merecen ser escuchadas. Y en los comentarios, cuéntenos desde dónde nos están viendo, porque juntos no solo estamos contando historias, estamos manteniendo viva la esperanza. La noche en que la verdad salió a la luz, Sofía Rojas estaba sentada sola en su cocina. El apartamento estaba demasiado silencioso, esa clase de silencio que le oprimía el pecho. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte de lo habitual, cada segundo recordándole que su vida acababa de colapsar. Su celular vibró sobre la mesa, iluminado con mensajes. No necesitaba abrirlos. Los rumores ya le habían llegado. Todo el mundo sabía que su esposo, Alejandro Montoya, había sido visto en público con otra mujer. No cualquier mujer, su mejor amiga, Isabela Valencia. Las manos de Sofía temblaron mientras cogía el celular y tocaba la pantalla. Ahí estaba la foto. Alejandro e Isabela, tomados de la mano, sonriendo como si hubieran conquistado el mundo. Se abrió la puerta principal. Escuchó el sonido familiar de sus zapatos sobre el piso de madera. Alejandro entró, con su traje impecable, la corbata floja, oliendo a ron y a una colonia costosa. Parecía un hombre sin una sola preocupación en el mundo. Sofía se puso de pie con el celular apretado en la mano. «Alejandro», dijo con la voz tensa. «¿Es verdad?» Él levantó una ceja. «¿Qué cosa es verdad?» Ella le arrojó el celular. La foto brillaba entre ellos. «Esto. Usted e Isabela, mi mejor amiga. Dígame que no es verdad». Alejandro miró la foto y luego lanzó las llaves sobre el mesón. Suspiró, como si ella no fuera más que una molestia. «Sofía, no haga un show. Usted sabía que las cosas no estaban funcionando entre nosotros. Sabía que yo necesitaba más». ¿Necesitaba más? Su voz se quebró. «Usted la necesitaba a ella. ¿Siquiera entiende lo que me ha hecho? ¿Lo que yo he hecho?» Su tono se volvió cortante. «Sofía, seamos honestos. Usted nunca fue la clase de mujer que pudiera seguirme el ritmo. Estoy construyendo un imperio. Usted está estancada. Isabela entiende la ambición. Me hace ver más fuerte. Usted nunca lo hizo». A ella se le cortó la respiración. Las palabras la hirieron como cuchillos. «Yo le di todo, Alejandro. Estuve a su lado cuando no tenía nada». Él la interrumpió con la voz como el hielo. «Y ya cumplió su propósito. No alargue esto. Los papeles del divorcio están listos. Fírmelos y siga adelante». Su cuerpo temblaba. «¿Así que eso es todo? 10 años de matrimonio tirados a la basura por ambición». «No tirados a la basura», dijo él con suavidad. «Mejorados». La crueldad casual en su tono le quemó el pecho. Días después, intentó luchar, pero Alejandro se movió rápido. Sus abogados fueron despiadados, destrozando su reputación. Para el mundo, él era el encantador y ambicioso presidente. Para ella, era un extraño sin piedad. Los medios devoraron la historia. Los titulares elogiaban a Alejandro por encontrar el amor verdadero con Isabela. Sofía fue retratada como una mujer amargada, débil y celosa. Las mentiras de Alejandro se esparcieron por todas partes. Una noche, sonó su celular. Era su hermano, Ricardo. «Sophie», dijo bruscamente, «¿qué está pasando? La gente anda diciendo que estás arrastrando el nombre de Alejandro por el barro». Ella se quedó helada. «¿Yo? ¿Ricardo? Él me engañó con Isabela, mi mejor amiga. ¿Y a ti te preocupa su nombre?» El silencio de Ricardo fue pesado. Luego su voz se endureció. «Sophie, no hagas esto más feo de lo que ya es. Quizás es mejor así. Quizás Alejandro, quizás de verdad te quedó grande». El estómago se le revolvió. «Ricardo, te estás poniendo de su lado».
Estoy siendo realista, replicó él. Alejandro va a llegar muy lejos. ¿Y tú? Tú estás estancada en el pasado. Deja de aferrarte a él. Suéltalo. Se le hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera lo ves. Te está usando igual que me usó a mí. Basta, dijo Ricardo tajante. No me vuelvas a llamar si lo único que vas a hacer es atacarlo. La llamada terminó. Su propio hermano se había puesto en su contra. Semanas después llegó el golpe final. Alejandro estaba en una rueda de prensa, con las cámaras destellando a su alrededor. Isabela estaba a su lado, radiante de victoria. En cuanto a mi pasado, dijo Alejandro con una sonrisa fría, digamos que estaba siendo frenado por alguien que no podía seguir el ritmo. Pero ahora con Isabela, soy libre de ascender al nivel que siempre me correspondió. La multitud rió, aplaudió, admiró. Sofía Rojas, una vez su leal esposa, se convirtió en nada más que un chiste público. Pero detrás de su silencio, algo más vivía. No estaba rota, no estaba vencida, estaba esperando el día en que Alejandro aprendería que el silencio no era debilidad. Su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Habían pasado 2 años desde que Alejandro Montoya firmó los papeles del divorcio y se marchó como si ella no hubiera sido más que un mal negocio. Sofía Rojas recordaba bien esas primeras semanas, días en los que ni siquiera podía levantarse de la cama, noches en las que la traición ardía tan fresca que apenas podía respirar. La gente susurraba cuando pasaba por la calle. Esa es la que dejaron por su mejor amiga, decían. Algunos incluso se reían. Pero el tiempo cambia a las personas, el dolor te ahoga o te afila. A Sofía la afiló. Empezó de a poco, sin nada más que su conocimiento de los números. Recordaba cada noche que había pasado cuadrando las primeras cuentas de Alejandro, haciendo cálculos mientras él dormía. Si podía hacerlo por él, podía hacerlo por sí misma. Su primera oportunidad llegó en una oficina estrecha en Teusaquillo, con la pintura descascarada. Una inmobiliaria en apuros necesitaba a alguien para arreglar sus libros. El dueño, un hombre mayor llamado señor Vargas, frunció el ceño al ver su hoja de vida. «¿Usted es la exesposa de Alejandro Montoya?» Sofía tragó saliva. «Sí». Él se reclinó, escéptico. «¿Por qué debería confiarle mis cuentas? Por lo que he leído, usted, digamos, no era el cerebro detrás del éxito de Alejandro». Sus mejillas se sonrojaron, pero su voz se mantuvo firme. «No crea todo lo que lee. Alejandro tenía el protagonismo, sí, pero yo mantuve las luces encendidas en nuestra casa y en su negocio mucho antes de que alguien supiera su nombre. Si puedo manejar su caos, puedo manejar el suyo». El señor Vargas la estudió por un largo momento y luego suspiró. «Está bien. 1 mes. Demuéstreme lo que vale». Y lo hizo. En cuestión de semanas encontró errores que nadie más había notado. Le ahorró millones de pesos. Una tarde, el señor Vargas entró en su oficina con una carpeta. «No estaba mintiendo, ¿verdad?», dijo, casi a regañadientes. «Usted tiene una mente brillante. Alejandro fue un idiota». Sofía se permitió una pequeña sonrisa. «Sí, lo fue. A partir de ahí creció. Trabajo tras trabajo, negocio tras negocio. Aprendió el lenguaje del mercado inmobiliario de Bogotá, los patrones de inversión, el arte de la paciencia. Cuando finalmente hizo su primera compra, un edificio de apartamentos deteriorado en Chapinero que nadie quería, la gente se rió. «Esto es un tugurio», se burló un agente inmobiliario cuando ella firmó los papeles. «Una pérdida de plata». Sofía solo sonrió levemente. «Ya veremos». Meses después, tras remodelaciones y los inquilinos adecuados, ese mismo agente se le acercó en una fiesta, negando con la cabeza. No sé cómo lo hizo. Convirtió ese lugar en oro. Sofía levantó su copa. A veces lo que la gente desecha es exactamente donde se encuentra el tesoro. Para el segundo año ya no era un chiste. Los inversionistas empezaron a llamarla. Algunos conocían su historia e intentaban ponerla a prueba. En una reunión, un hombre adinerado se inclinó sobre la mesa, sonriendo con suficiencia. «Dígame, señora Rojas, ¿está aquí para hacer plata o para demostrarle a su exesposo que no es el fracaso que todos dicen que es?» La sala quedó en silencio. Sofía le sostuvo la mirada con calma. «¿Y por qué no ambas cosas?», dijo. «La plata se demuestra sola, y el fracaso es solo un peldaño para quienes siguen caminando». El hombre soltó una carcajada, impresionado. «Justo. Firmemos». Para entonces, ya no vivía en ese apartamento diminuto. Su nueva oficina estaba en el último piso de un edificio de cristal en Rosales, con vistas a todo Bogotá.
Tenía asistentes, abogados, equipos enteros trabajando bajo su nombre, aunque la mayor parte del mundo aún no tenía idea de en quién se había convertido. Una tarde, su joven asistente, Clara, entró corriendo a la oficina con una carpeta. «Señora Rojas», dijo sin aliento, «la adquisición está completa. Ahora posee la mayoría de las acciones de Grupo Montoya». Por un momento, Sofía no dijo nada. Se quedó mirando los papeles, el nombre de la empresa brillando ante ella. Grupo Montoya, el imperio de Alejandro. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Lo logró. ¿Ahora es dueña de su empresa? Sofía tocó la carpeta con delicadeza. No, Clara, no soy dueña de su empresa. Hizo una pausa con voz serena. Soy dueña de mi empresa. Él simplemente todavía no lo sabe. Esa noche, Ricardo la llamó por primera vez en años. Sophie, dijo con cautela, he oído algunas cosas. La gente dice que has estado haciendo movidas importantes. ¿Es verdad? Ella se reclinó en su silla, con un tono frío. Qué curioso. No creíste en mí cuando te necesité. ¿A qué se debe este interés repentino? Ricardo se aclaró la garganta. Mira, me equivoqué en ese entonces. Alejandro me prometió oportunidades, pero nunca cumplió. Quizás podamos empezar de nuevo, trabajar juntos. Sofía dejó que el silencio se alargara y luego habló en voz baja. Lo elegiste a él por encima de mí, Ricardo. Tú te lo buscaste. Sophie, por favor, eres mi hermana. Ella rió con amargura. Una hermana que vendiste por migajas. La voz de Ricardo se tornó desesperada. No me saques de tu vida. Necesito esto. Las palabras de Sofía fueron agudas pero tranquilas. Yo también lo necesitaba. Hace 2 años y no estuviste ahí. Adiós, Ricardo. Colgó. Por primera vez no le dolió. Más tarde esa semana, Sofía estaba de pie junto a la ventana de su oficina penthouse, con las luces de la ciudad extendiéndose a sus pies. Clara entró en silencio. ¿Alguna vez piensa en él?, preguntó Clara en voz baja. Sofía no se apartó de la ventana. Todos los días. ¿Y si la viera ahora? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo hará. Muy pronto. Clara vaciló. ¿Qué le va a decir? Sofía se giró con la mirada firme, la voz serena. Nada. No necesito palabras. Solo necesito estar ahí. Con eso bastará. 2 años después de su caída, Sofía Rojas ya no estaba rota ni olvidada. Era rica, era poderosa y estaba lista. Y aunque Alejandro Montoya todavía se reía, todavía posaba para las cámaras con Isabela Valencia del brazo, no tenía idea de que la mujer que intentó enterrar ya estaba de pie sobre él, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El día se acercaba, y cuando llegara, Alejandro finalmente aprendería que el silencio del que una vez se burló no era debilidad, era poder. Si aún no te has suscrito, nos encantaría que te unas a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribir. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres que han sido abusados en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que importa. Además, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cómo te llegó esta historia. La invitación llegó en un grueso papel marfil con un grabado dorado. Sofía la miró por un largo momento, sus dedos rozando las palabras. Gala anual de Grupo Montoya. Al final, con la audaz caligrafía de Alejandro, estaban las palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Se solicita su presencia. Casi se rió. ¿Solicitada? No. Convocada. Sabía exactamente lo que era. Alejandro la quería allí, de pie entre la multitud como una mendiga para poder recordarle a todo el mundo lo bajo que había caído. Sonó el timbre. Sofía abrió y se encontró a su vieja amiga de la universidad, Juliana, sosteniendo un tinto y con cara de preocupación. «No me digas que de verdad estás pensando en ir», dijo Juliana, viendo la invitación sobre el mesón. Sofía la levantó con una leve sonrisa. «La envió él. Quiere que vaya». «Quiere humillarte de nuevo», replicó Juliana. «No le des ese gusto. Quédate en casa, Sofía. Ve una película, cómete un postre de natas, lo que sea menos eso». La calma de Sofía inquietó a su amiga. Simplemente dobló la invitación y la guardó en su bolso. «Voy a ir». Juliana la agarró del brazo. «¿Por qué? ¿Por qué caminar directo a una trampa?» «Porque», dijo Sofía en voz baja, «a veces la mejor manera de desarmar una trampa es caminar directo hacia ella».
El rumor se extendió rápidamente. La noticia llegó a Ricardo Rojas en cuestión de días. Llamó a Sofía, con un tono cortante. «Sofía, acabo de oír que Alejandro te invitó a la gala. ¿No irás de verdad, o sí?» «Sí, voy a ir», respondió ella con simpleza. Ricardo bufó. «Por Dios, lo está haciendo para aplastarte. ¿Quieres que se rían de ti otra vez? ¿Quieres las cámaras en tu cara? ¿La gente susurrando lo patética que te ves?» La voz de Sofía se mantuvo serena. «Ricardo, si me importaran los susurros, nunca habría sobrevivido estos 2 últimos años». «¿Que has sobrevivido?» «Sí, pero Alejandro sigue siendo Alejandro. Él no pierde, Sofía. Él destruye». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «También las tormentas. Y sin embargo, las tormentas pasan». Ricardo guardó silencio por un instante. «Ya no te entiendo. Antes eras frágil. Ahora hablas como si estuvieras planeando algo». «Quizás lo estoy». «Sofía, por favor, no vayas. Te arruinará de nuevo». Terminó la llamada con una sola frase. «No, Ricardo. Esta vez yo seré la que quede en pie cuando todo termine». Mientras tanto, al otro lado de Bogotá, Alejandro Montoya se reclinaba en su silla de cuero, bebiendo ron. Isabela Valencia se recostaba en el sofá, revisando su celular. «¿Respondió?», preguntó Isabela. «Todavía no», dijo Alejandro con aire de suficiencia. «Pero vendrá. Sofía siempre cede bajo presión. Entrará con su vestido barato con la cabeza gacha, tratando de parecer valiente, y cuando lo haga», sonrió con malicia, «me aseguraré de que toda la sala vea cómo es el fracaso». Isabela rió, pero había un filo en su voz. «Es patética, Alejandro, pero ¿estás seguro de que invitarla es prudente? Hay heridas que es mejor no reabrir». Él le lanzó una mirada fría. «Esto no se trata de ella. Se trata de mí, de demostrarle a la Junta, a los inversionistas, que he seguido adelante, que soy más fuerte que nunca. La presencia de Sofía es la prueba de que he mejorado. Y quiero que todos lo vean». Isabela sonrió de nuevo, aunque sus ojos mostraban un atisbo de inquietud. «Entonces, démosles un espectáculo». En los días previos a la gala, Sofía mantuvo su agenda llena. Juliana notó cosas extrañas. Llamadas a horas inusuales, reuniones con hombres de trajes caros que salían de la oficina de Sofía con aspecto turbado. Una tarde, Juliana la presionó. «¿Qué está pasando, Sofía? Has estado diferente, ocupada, reservada. ¿Quién es toda esta gente con la que te estás reuniendo?» Sofía solo sorbió su té y sonrió. «Solo viejos conocidos». «Los viejos conocidos no llegan en camionetas blindadas con vidrios polarizados», replicó Juliana. «Estás ocultando algo». Sofía se inclinó más cerca, con los ojos serenos pero agudos. «No ocultando, esperando». Juliana se estremeció. «Sofía, ¿qué estás planeando?». Sofía no respondió, solo puso su mano sobre la de Juliana y dijo suavemente: «Confía en mí». La noche antes de la gala, Sofía estaba de pie frente a su armario, donde una fila de vestidos colgaba ordenadamente. Pasó la mano por un vestido de seda negro, el que había elegido. Su celular vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. «Todo está listo para mañana. Solo dé la señal». Ella respondió con 2 palabras: «Ten paciencia». Por un momento cerró los ojos, recordando a la mujer que había sido, la esposa rota, la ex humillada, aquella de la que la sociedad se reía. Esa mujer ya no existía. Mañana Alejandro lo vería. Mañana todos lo verían. Y ella no diría nada. Su silencio hablaría por ella. La noche de la gala llegó como una tormenta. Bogotá resplandecía de luces y Grupo Montoya no había escatimado en gastos. El salón del Grand Hyatt brillaba con oro y cristal, las mesas repletas de copas de champaña y delicias. Los invitados llegaban en carros de lujo, las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas. Alejandro Montoya estaba en la entrada, saludando, con su sonrisa perfecta fija en el rostro. Isabela Valencia brillaba a su lado, su collar de esmeraldas capturando cada luz de las cámaras. «Va a venir», murmuró Alejandro en voz baja, oteando la multitud. Los labios de Isabela se curvaron. «Y cuando lo haga, estaré a tu lado para recordarle que perdió». Adentro, los invitados susurraban mientras se acomodaban. Todos sabían que Sofía había sido invitada. Algunos esperaban que entrara arrastrándose, desesperada y olvidada. Otros dudaban que se atreviera a mostrar la cara. Al otro lado de la ciudad, Sofía se abrochaba el cierre de su vestido de seda negro. Juliana revoloteaba nerviosamente detrás de ella, arreglando el dobladillo. «No tienes que hacer esto», dijo Juliana por 100ª vez. «Te ves increíble, pero Sofía,
Esto no es una cena, esto es una guerra, y Alejandro no juega limpio. Sofía se estudió en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada no era el de la mujer que Alejandro había desechado. Su cabello caía en ondas suaves. Su vestido se ceñía a su figura con un poder silencioso. Sus ojos, tranquilos y firmes, ya no tenían la fragilidad del pasado. «Sé exactamente lo que es esto», dijo en voz baja, «y por eso tengo que ir». Juliana se retorció las manos. «¿Y si intenta avergonzarte de nuevo?» Sofía se puso los tacones, con movimientos elegantes y sin prisa. «Entonces, que lo intente». Su celular vibró. Un único mensaje iluminó la pantalla. «Todas las partes están en posición. Esperamos su llegada». Juliana frunció el ceño. «¿Quién te sigue escribiendo? ¿Qué está pasando?» Sofía miró a los ojos ansiosos de su amiga y sonrió levemente. «Solo negocios». «¿Negocios?», repitió Juliana. «Sofía, has cambiado. Eres diferente, más fuerte. No sé si estar orgullosa o aterrorizada». «Ambas cosas», susurró Sofía. Cogió su bolso de mano y se dirigió a la puerta. Afuera, las cámaras destellaron cuando una camioneta blindada se detuvo. El conductor abrió la puerta y Sofía Rojas descendió. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Los reporteros se abalanzaron, disparando sus flashes furiosamente. «¿Esa es Sofía Rojas? Se ve increíble. ¿Viste ese vestido?». Esta vez los susurros no eran de burla, eran de asombro. Ricardo salió apresuradamente, casi tropezando con sus propios pies. «Sofía», dijo en voz baja y urgente, «no deberías estar aquí. Alejandro te está esperando para humillarte. Por favor, no te hagas esto a ti misma». La mirada de Sofía era serena, su tono uniforme. «Tranquilo, Ricardo. No soy la misma mujer que dejaste atrás». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Pronto lo verás». Pasó a su lado, el chasquido de sus tacones agudo contra el pavimento. Adentro, la multitud se movió cuando ella entró. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Sofía Rojas se deslizó por el salón como si perteneciera a ese lugar. No, como si fuera la dueña. La sonrisa engreída de Alejandro vaciló una fracción de segundo antes de que la recuperara. Dio un paso adelante con el brazo firmemente alrededor de Isabela. «Sofía», dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Qué audaz de tu parte aparecer. No estaba seguro de que tuvieras el valor». Los labios de Sofía se curvaron levemente. «El valor no es algo que se mida en invitaciones, Alejandro». La multitud rió nerviosamente. Isabela apretó el brazo de Alejandro, su voz goteando burla. «Sofía, querida, ¿te ves? Bueno, mejor de lo esperado. Dime, ¿quién te prestó ese vestido?». Sofía inclinó ligeramente la cabeza. «Nadie me presta nada». Sus ojos recorrieron el brillante collar de esmeraldas de Isabela. «Puedes decir lo mismo». Un jadeo recorrió a los invitados. La mandíbula de Alejandro se tensó. Se acercó más, con voz cortante. «Recuerda dónde estás, Sofía. Este es mi escenario, mi noche. No te pongas en ridículo». La sonrisa tranquila de Sofía no vaciló. «El ridículo es para los que tienen algo que perder». Sus palabras lo inquietaron, aunque no entendía por qué. Desde el otro lado del salón, Juliana observaba con asombro. Susurró para sí misma: «No está aquí para sufrir, está aquí para terminar algo». Cerca de allí, un miembro mayor de la Junta, el señor Castillo, le susurró a otro: «¿Ves la forma en que la saludan? Tiene una presencia casi como...». Dejó la frase en el aire, negando con la cabeza. Sofía se movió por el salón con facilidad, saludando, intercambiando breves palabras con personas que Alejandro creía que eran solo aliados suyos, pero a su paso, más de un inversionista le dedicó un gesto de respeto con la cabeza, sutil, pero innegable. Alejandro lo notó. Su sonrisa se endureció. Algo andaba mal, algo que no podía identificar. Isabela se acercó susurrándole al oído. «¿Por qué la miran así? ¿Por qué la tratan como si importara?». Los ojos de Alejandro se entrecerraron. «Porque no importa, no es nadie. Esta noche todos lo verán». Pero mientras Sofía levantaba su copa y le sostenía la mirada desde el otro lado del salón, Alejandro sintió por primera vez en años una punzada de duda. La gala apenas había comenzado. Y mientras Alejandro Montoya creía que estaba a punto de escenificar la humillación final de Sofía Rojas, la verdad era muy diferente. La trampa que creía haber tendido ya se estaba cerrando a su alrededor. «Damas y caballeros», comenzó, «quiero agradecerles a todos por estar aquí. Esta noche,
Esta es una velada especial para mí, no solo por el nuevo capítulo de nuestra empresa, sino porque puedo compartirla con las personas que más importan. Miró a Isabela, acercándola. Y con la mujer que me ha dado fuerza, visión y amor. La clase de mujer que un hombre como yo merece. Un aplauso educado llenó la sala. Los ojos de Alejandro se dirigieron hacia Sofía, deteniéndose lo suficiente para que todos entendieran el insulto. Pero, por supuesto, continuó con suavidad, la vida nos enseña lecciones. Algunas alianzas nos frenan. Algunas personas carecen de la ambición para crecer contigo, y cuando eso sucede, debes tomar una decisión. Sus palabras cortaron como un cuchillo. La multitud rió incómodamente, algunos mirando a Sofía, esperando su reacción. Ella permaneció inmóvil, con la postura erguida, el rostro sereno. No se inmutó. No bajó la mirada. Isabela se inclinó hacia el oído de Alejandro, susurrando con una sonrisa burlona. Está ahí parada como si fuera de piedra. Mejor, susurró Alejandro de vuelta. Deja que se ahogue en su silencio. Minutos más tarde, Alejandro continuó mezclándose con los inversionistas. Estaba en su elemento, riendo, dando la mano, alardeando de planes futuros. Sin embargo, empezaron a suceder pequeñas cosas. Cuando le presentó su nuevo proyecto al señor Ferrer, un inversionista clave, el hombre solo ofreció una sonrisa forzada. Lo discutiremos más tarde, Alejandro. ¿Más tarde?, insistió Alejandro, manteniendo la sonrisa. Este es el momento perfecto. Pero el señor Ferrer se excusó, dirigiéndose hacia el rincón de Sofía con sorprendente facilidad. La mandíbula de Alejandro se tensó. Momentos después, se acercó al señor Pardo, un miembro de la junta que usualmente lo elogiaba sin dudar. Pardo, me alegra que estés aquí. Sobre el acuerdo de expansión. Pero el señor Pardo evitó su mirada, murmurando algo sobre necesitar más datos antes de comprometerse. Isabela también lo notó. Se acercó, su voz en un susurro. ¿Por qué están actuando así? Normalmente comen de tu mano. La sonrisa de Alejandro vaciló por una fracción de segundo antes de regresar. Están nerviosos, eso es todo. La economía, los mercados, no tienen nada que ver conmigo. Pero sus ojos se desviaron hacia Sofía, que ahora estaba hablando en voz baja con el señor Ferrer. El inversionista asentía respetuosamente antes de estrecharle la mano. Alejandro apretó el puño a su costado. ¿Qué diablos está haciendo? Isabela siguió su mirada y luego forzó una risa. No seas paranoico, probablemente solo está pidiendo lástima. Alejandro se obligó a reír también, pero sintió una opresión en el pecho. ¿Por qué hombres poderosos, sus hombres, la miraban de esa manera? Más tarde, durante la cena, Alejandro se puso de pie de nuevo para un breve brindis. Por la fuerza, por la lealtad y por el coraje que se necesita para alejarse de la debilidad, dijo con voz fuerte y segura. Algunas personas se conforman con menos. Yo elegí algo mejor. La sala volvió a reír educadamente. Todos sabían a quién se refería con menos. Todas las miradas se posaron en Sofía. Juliana, sentada a su lado, se inclinó y susurró con fiereza. Sofía, por favor, no dejes que haga esto, di algo, defiéndete. Pero Sofía solo bebió un sorbo de agua, sin apartar la vista de Alejandro. Su silencio era su escudo. ¿Por qué no estás furiosa?, exigió Juliana en voz baja. Sofía sonrió levemente. Porque las tormentas se consumen solas, Juliana. Solo tengo que esperar. Alejandro levantó su copa en alto. Y por Isabela, la socia que siempre necesité, que ascendamos juntos más alto que nunca. Los vítores llenaron el salón. Isabela lo besó para las cámaras, pero los ojos de Alejandro seguían desviándose hacia Sofía. Estaba tranquila, impasible, bebiendo su agua como si supiera algo que él no sabía. Y por primera vez en años, Alejandro Montoya sintió una punzada de inquietud. Retiraron los platos de la cena, la champaña fluyó y Alejandro se movía con facilidad entre los invitados como un depredador en su reino. Al menos así parecía en la superficie. Por dentro, estaba inquieto. A donde quiera que se giraba, la gente le lanzaba miradas a Sofía. No de burla, esas las esperaba. Estas miradas eran diferentes, mesuradas, respetuosas. Se acercó al señor Castillo, un antiguo miembro de la Junta. Castillo, qué gusto verte. Deberíamos hablar sobre el aumento de capital. El señor Castillo sonrió débilmente y señaló hacia Sofía, que reía suavemente con otro inversionista. Esperaremos hasta que hayas atendido a tu invitada. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Mi invitada? ¿Te refieres a ella? Ella no importa. Los ojos del señor Castillo parpadearon, educados pero distantes. Ya veremos.
Luego se excusó y cruzó el salón directamente hacia Sofía. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. En la mesa central, Isabela se inclinó, su voz goteando irritación. ¿Por qué todos van hacia ella? Se ve modesta, casi simple en comparación conmigo. Y sin embargo, no lo digas, espetó Alejandro con la sonrisa fija para las cámaras cercanas. Isabela insistió. Sin embargo, está dominando el salón sin decir una palabra. Es desconcertante. Alejandro apretó los dientes. No es nadie. Yo la creé y yo la destruí. Eso no ha cambiado. Pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. Más tarde, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono. Damas y caballeros, si me permiten su atención, el señor Alejandro Montoya quisiera dirigir unas palabras sobre el futuro de la compañía. Los aplausos llenaron el salón mientras Alejandro subía al escenario. Su voz resonó, pulida y suave. Esta noche es una celebración no solo del éxito, sino de la resiliencia, de elegir a las personas adecuadas para que nos acompañen. Grupo Montoya siempre se ha construido sobre la visión, y cuando las alianzas fracasan, cuando a algunos les falta la ambición para seguir el ritmo, sus ojos se deslizaron deliberadamente hacia Sofía. La única opción es avanzar hacia cosas más grandes. Hubo risas educadas y murmullos. Los invitados miraron a Sofía de nuevo, curiosos. Y es por eso que esta noche me enorgullece estar junto a Isabela Valencia, continuó Alejandro tomándola de la mano. Una mujer de ambición, de fuerza, de belleza, una mujer que encarna lo que significa ascender conmigo. Un aplauso atronador estalló. Isabela sonreía, desempeñando su papel a la perfección. Pero desde el escenario, Alejandro podía ver a Sofía en su mesa, serena e inquebrantable, con la mirada firme. No frunció el ceño, no lloró, no se encogió. Simplemente le devolvió la mirada, tranquila como un lago en calma. La escena lo desconcertó. Después de su discurso, los reporteros lo rodearon. Señor Montoya, ¿cuáles son sus planes de expansión? Señor Montoya, ¿cómo responde a los críticos que dicen que ha asumido riesgos demasiado rápido? Alejandro desestimó sus preguntas, pero entonces un reportero se atrevió. Señor Montoya, ¿algún comentario sobre la presencia de su exesposa esta noche? Seguramente debe ser incómodo. Alejandro sonrió para las cámaras. Para nada incómodo. Algunas lecciones se exhiben mejor. Mi exesposa está aquí como un recordatorio de dónde estuve y a dónde me niego a volver. El salón se silenció cuando Alejandro Montoya subió al escenario una vez más, su sonrisa brillando bajo las luces. Los reporteros se inclinaron, las cámaras destellaron. Los inversionistas y miembros de la junta fijaron sus ojos en él, esperando. Alejandro se aclaró la garganta. Damas y caballeros, esta noche no es solo para celebrar, también es sobre el futuro de Grupo Montoya. Me enorgullece anunciar una nueva fusión que nos elevará por encima de la competencia, más allá de las expectativas, hacia una nueva era de dominio. Comenzaron los aplausos, educados pero vacilantes. Alejandro levantó su copa, esperando que los vítores crecieran, pero no lo hicieron. En cambio, el presidente de la Junta, el señor Echeverri, se levantó lentamente de su asiento. Su voz se escuchó por el micrófono antes de que Alejandro pudiera continuar. «Señor Montoya», dijo firmemente, «antes de que proceda, hay alguien más a quien nos gustaría escuchar esta noche». Alejandro se quedó helado. Su sonrisa vaciló. «¿Disculpe?» La mirada del señor Echeverri se desplazó por el salón, levantó la mano e hizo un gesto. «Señora Rojas, ¿le gustaría hacer los honores?» La sala se paralizó. Un silencio tan denso que ahogaba se instaló en el aire. Docenas de ojos se giraron. Sofía Rojas estaba sentada en su mesa, tranquila, serena, su vestido de seda negro brillando débilmente bajo los candelabros. Al principio no se movió, solo dejó que las palabras se asentaran en la sala como polvo. La risa de Alejandro rompió el silencio, fuerte, forzada, cargada de desdén. «Echeverri, seguramente se equivoca. Sofía no tiene nada que hacer aquí. Es una invitada, una reliquia del pasado. ¿Por qué iba a...? Porque ella es la dueña del futuro», interrumpió el señor Echeverri. Estallaron exclamaciones de sorpresa. Los murmullos se extendieron por el salón como un reguero de pólvora. Los reporteros se apresuraron con sus bolígrafos, las cámaras destellando furiosamente. Alejandro parpadeó. Su risa se desvaneció. «¿Qué acaba de decir?» El señor Echeverri se enderezó con expresión imperturbable. «Sofía Rojas, a través de una serie de adquisiciones durante los últimos 2 años, ha asegurado la mayoría de las acciones de Grupo Montoya.
Con efecto inmediato, ella ostenta el control mayoritario. La sala explotó. Las voces chocaron, las sillas rechinaron, los susurros se convirtieron en un rugido. El rostro de Alejandro perdió todo el color. No, eso es imposible. Yo lo habría sabido. Finalmente, Sofía se levantó de su asiento. La multitud se abrió como las aguas a su paso mientras caminaba hacia el escenario. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, deliberado, tranquilo, imparable. Llegó al micrófono, su voz firme, suave, pero atravesando el caos con facilidad. Usted nunca lo supo, Alejandro, dijo. Esa fue siempre su debilidad. Solo veía lo que era ruidoso, lo que brillaba, lo que halagaba su orgullo. Nunca se fijó en lo que era silencioso, lo que se movía en las sombras, lo que esperaba. Alejandro negó con la cabeza violentamente. Esto es un chiste, una trampa. Usted no pertenece aquí, Sofía. Ella se dirigió a los miembros de la junta, luego a los inversionistas. Revisen sus libros, revisen sus registros. Cada movimiento que hice fue legal, calculado, deliberado. Durante 2 años, mientras usted se burlaba de mí, mientras esparcía sus mentiras, yo estaba construyendo, estaba comprando. Y esta noche no estoy aquí como su invitada, Alejandro. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera. Sino como su empleadora. La sala estalló de nuevo. Los inversionistas se pusieron de pie y aplaudieron, algunos incluso inclinando la cabeza. Las cámaras destellaron, capturando el momento exacto en que el equilibrio de poder cambió. Alejandro retrocedió tambaleándose. No puede hacerme esto. Yo construí esta empresa. Este es mi imperio. Los ojos de Sofía nunca vacilaron. La construyó sobre mi espalda, sobre mi silencio. Pensó que el silencio era debilidad, pero el silencio, Alejandro, es paciencia. Y la paciencia siempre sobrevive al orgullo. Isabela se aferró al brazo de Alejandro con el rostro pálido. Dime que no es verdad. Dime que ella no... ¡Cállate!, ladró Alejandro apartándola de un empujón. Se volvió hacia la junta con la voz desesperada. No. Pueden ponerse de su lado. No es nadie. Es... El señor Pardo se levantó de su asiento. Al contrario, Alejandro, ahora es la dueña mayoritaria. Usted no tiene ninguna autoridad aquí. Con efecto inmediato, su cargo como presidente queda terminado, añadió fríamente el señor Castillo. La junta apoya a la señora Rojas. Jadeos, aplausos, vítores que ahora sonaban más fuertes que cualquiera que Alejandro hubiera recibido jamás. Los ojos de Alejandro se desorbitaron, su voz se elevó en un grito. ¡Traidores! ¡Todos ustedes! Yo los hice ricos, yo les di poder. Y lo perdió, dijo Sofía en voz baja. Su voz silenció la sala al instante, porque el poder construido sobre mentiras siempre se desmorona. Intentó hacerme pequeña, Alejandro. Intentó enterrarme. Pero la verdad no necesita gritar, solo necesita el momento adecuado para ponerse en pie. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, inquebrantables. Alejandro se tambaleó hacia adelante señalándola con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto, Sofía. Te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino. Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. No, Alejandro, usted se arrepentirá de haberse cruzado en el mío. Los miembros de la junta se dirigieron al escenario. El personal de seguridad ya informado se acercó. Alejandro se dio cuenta entonces de que no era una broma, ni una trampa, ni un error. Era real. Isabela le arrancó la mano del brazo con voz chillona. Me dijiste que estaba acabada, que no tenía nada. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? No te atrevas a culparme, espetó Alejandro, pero sus palabras sonaron huecas. El rostro de Isabela se contrajo con asco. Ahora no eres nada, menos que nada. ¿Crees que me voy a hundir contigo? Se dio la vuelta y se alejó, el chasquido de sus tacones agudo contra el suelo. Las cámaras la siguieron, capturando cada gramo de su traición. Alejandro gritó tras ella con la voz quebrada. Isabela, no te atrevas a abandonarme. Pero ella no se giró. El presidente de la junta alzó la voz por encima del caos. Damas y caballeros, esta noche damos la bienvenida a Sofía Rojas como la nueva propietaria y autoridad controladora de Grupo Montoya. La multitud estalló de nuevo. Vítores, aplausos, cámaras destellando. Sofía permaneció erguida, con el rostro sereno. No sonrió. No se regodeó. Simplemente levantó la mano pidiendo silencio. Este momento, dijo con firmeza, no se trata de venganza. Se trata de la verdad. Durante años fui pintada como débil, como un fracaso, como una mujer sin valor. Pero la verdad es simple. La dignidad no puede ser robada, solo puede ser entregada, y yo nunca entregué la mía.
La sala se aquietó, sus palabras bañándolos como una marea. Alejandro, pálido y tembloroso, lo intentó por última vez. «Por favor, Sofía, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos...» Sus ojos se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. «Usted tuvo su oportunidad de construir conmigo, Alejandro. En su lugar eligió destruirme, y ahora se encuentra entre las ruinas que usted mismo creó». La seguridad dio un paso al frente. Alejandro se resistió al principio, luego se desplomó, derrotado, mientras lo guiaban hacia la salida. Las cámaras lo siguieron, grabando su desgracia, su caída. Sofía lo vio marcharse con la cabeza en alto, no por venganza, sino por la fuerza recuperada. El hombre que una vez se burló de ella, que la declaró un fracaso, abandonaba la gala despojado de todo. Su título, su prometida, su orgullo. Y Sofía Rojas, la mujer que había desechado, ahora estaba en el centro del imperio que él creía suyo. Al terminar la noche, Juliana se deslizó a su lado con la voz temblorosa. «Sofía, lo hiciste. De verdad lo hiciste». Sofía le tocó el brazo suavemente. «No, Juliana, la verdad lo hizo, solo necesitaba tiempo». Se giró hacia el salón, hacia la ciudad de Bogotá más allá de los ventanales, con la cabeza bien alta. Los susurros que una vez se burlaron de ella habían desaparecido. Ahora pronunciaban su nombre con asombro. Y por primera vez en años, Sofía Rojas se marchó, no rota, no amargada, sino completa, con su dignidad restaurada, su silencio finalmente justificado. La tormenta había pasado y Alejandro Montoya no era más que un recuerdo.